Zona Cero. Bien, amigos, entramos en nuestros monográficos Zona Cero y el asunto que os proponemos en esta ocasión es absolutamente sorprendente, posiblemente uno de los grandes enigmas del mundo. Y tan enigmático es que es de absoluta novedad. Ahora mismo arqueólogos de buena parte de la comunidad internacional están de cabeza buscando el origen de unas ruinas halladas en Dinamarca. No son novedosas, no ha sido recientemente, pero el misterio empieza a acaparar la atención de buena parte de esos especialistas. Me estoy refiriendo a Trelleborgen, me estoy refiriendo a las colinas navales de Dinamarca. Un misterio que seguro os va a apasionar. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te veo muy danés hoy. Pues sí, aquí sorprendido, ¿verdad? Porque este es un misterio, como tú bien dices, no es actual, pero ahora se empieza a conocer en España pues la cantidad de vestigios arqueológicos sorprendentes que están señalando un lugar preciso, una ciudad de luz. Y lo más sorprendente de todo esto, y ahora entraremos en detalle, es que solo puede ser visto desde el aire. Y cómo se descubrió, como pasa con casi todas este tipo de cosas, se descubre casualmente y a partir de ahí se está tirando del hilo hasta el punto de que nos estamos encontrando con unas pistas de Nazca, a la europea, a la danesa. No estamos hablando de figuras, pero sí estamos hablando de rumbos. Bueno, pues, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Tú estás entusiasmado con Sí, la verdad es que ha sido un descubrimiento casual y lo cierto es que Jesús ha dado en el clavo. Ha hablado de rumbos. Rumbos que se pueden seguir desde el aire, porque desde el aire se descubrió. Y la verdad es que sí que es cierto que se está convirtiendo en uno de los grandes misterios recientes. Bueno, si queréis empiezo contando brevemente cómo se descubrió esto. Vamos a contar que estamos y luego Jesús pues cita cómo son, la estructura que tiene y de qué estamos hablando, si te parece. Exacto, vamos a empezar en el año 1923 con un piloto llamado Hanson. Sí, guapo. Preben Hanson. Preben Hanson era un piloto danés que volaba sobre la ciudad de Trelleborg en Dinamarca, en la isla de Selandia, y cuando estaba volando se fijó en el baluarte de la ciudad, que era, bueno, unas ruinas conocidas en forma de ring, de anillo, que desde hacía años se atribuían a los vikingos y, bueno, no le habían dado nunca mayor importancia. Sin embargo, cuando se fijó en el anillo, desde el aire, descubrió que había una especie de marca enorme en forma de cruz formada por las aperturas del ring, de la fortificación, que inmediatamente él asoció a un rumbo, a una ruta. Como no tenía por visto mucho que hacer, porque es como todos los descubrimientos casuales son así, conectó el piloto automático y decidió seguir el rumbo que parecía indicar la salida de la cruz, es decir, la parte alta de la cruz. Con piloto automático la desviación obviamente era mínima, no había viento, el tiempo era bueno y le podía permitir volar. Y la sorpresa se la encontró porque cuando se encontraba en la ciudad de Eskeholm, a unos kilómetros al norte, se encontró un anillo exactamente igual. Mantuvo el vuelo y al llegar a otra ciudad, a Feikrad, se encontró otro anillo exactamente igual y finalmente un cuarto, el mayor de todos, en Eggesborg. Eggesborg, que el piloto no lo sabía, es una de las grandes ciudades míticas del reino de Dinamarca. Bueno, había estado volando durante 2 horas, lo cual quiere decir que había recorrido unos 400 kilómetros al vuelo lento de un avión de 1923 en una marca trazada por alguien que era capaz de fijar un rumbo con un grado de inclinación de 10 grados de desviación sobre el polo magnético, lo cual él, que era piloto y estaba acostumbrado a trazar rumbos sobre mapas, le dio la pista de algo sorprendente. Esto era una ruta fijada para apuntar a un lugar, lo que no sabía es a cuál. El descubrimiento se produjo hace, por tanto, 80 años. Sí, pero no sabían qué era lo que decir. Él descubrió que había algo anómalo, una ruta trazada desde el aire, le pareció tan absurdo que de hecho el descubrimiento tardó en salir a la luz pública. Porque, claro, la gente no va por ahí diciendo que personas de hace miles de años construían rumbos o mapas, es decir, una especie de estructura virtual de mapa aéreo capaz de seguirse solamente desde el aire. Entonces, Jesús, tras el descubrimiento, los especialistas, los arqueólogos empezaron ya a trazar también sus propias hipótesis sobre qué podía ser eso de Trelleborgen, ¿no? Primero descríbelo. Claro, porque aquí estamos hablando de 2 descubrimientos distintos. Por un lado, estamos hablando de estas colinas, de estos círculos pétreos, de estas fortificaciones que ya habían sido descubiertas porque los vestigios están en estos lugares altos de Dinamarca. Lo que se desconocía era la conexión. Claro, efectivamente, se desconocía que estaban unidas con un rumbo muy preciso, con una línea, y además que esa línea, porque tú lo has dicho bien, cuando hablas de los Trelleborgen hablabas de las colinas navales, porque tienen forma de barco.
lo que sería la quilla está apuntando hacia una dirección, que es lo que hace Hansen, este piloto danés en 1923, que es seguirlo. Entonces, él se da cuenta de algo que los arqueólogos de principios del siglo no se pudieron dar cuenta, y es que marca una línea recta que además no se para en esas 4 ciudades que acaba de comentar Carlos, sino que continúa. ¿A dónde se dirige esa línea? Estamos hablando de una mítica ciudad, una ciudad de luz, la mítica Lumneta, que además nos emparenta un poco también con otro de esos continentes o civilizaciones perdidas, que es Hiperbórea. Sí, porque en principio parece ser, por estas informaciones que disponemos, que estas fortificaciones, porque eso es más o menos la traducción, ¿no? De fortificaciones altas, ¿no? Sí. Tienen esa forma de barcos vikingos, y era atribuido precisamente a los vikingos la construcción de estas ciudades. Ahora empezamos a pensar que es incluso más antiguo, mucho más antiguo. Claro, los vikingos lo utilizaron, no cabe ninguna duda. Cuando llegan allí, los vikingos, y se sabe que hay asentamientos del año 980 después de Cristo, y se sabe que eran cuarteles vikingos que lo habían planificado pues de acuerdo con la planta que se habían encontrado de allí. Pero no lo construyeron ellos. Esas son las últimas investigaciones arqueológicas. Son anteriores. Las últimas dataciones que estamos hablando del siglo II después de Cristo. Pero claro, si nos remontamos a la parte mítica de toda esta historia, que para mí es la parte más fascinante, lo troncamos con esa ciudad de luz, con esa Lumneta, donde había un fuego sagrado que generó todo un culto pagano alrededor del cual iban muchísimos pueblos de alrededor para adorar a sus dioses precisamente en esta mítica ciudad que hoy está, que es inencontrable, que es esta Yunme o Lumne, este mítico lugar, pero que ya digo que nos relacionaría con lo que es la Hiperbórea. Fíjate que la Hiperbórea, incluso ya la sociedad Thule de los nazis, intentaron reivindicar este mítico lugar del norte de Europa, donde se consideraban ellos que venían sus dioses arios. Carlos, todo parece girar en torno a una extraña religión antigua llamada de la luz, ¿no? Claro, de hecho es que, bueno, como todos los grandes descubrimientos arqueológicos, o por lo menos los más sorprendentes, todos se forman a través de una especie de puzzle que se encaja de piezas que no se sabe muy bien cuál es su origen. Fíjate que de momento tenemos un piloto que descubre un extraño rumbo seguible solo desde el aire, con una inclinación muy rara de 10 grados con respecto al polo magnético, que marca una línea que apunta hacia el norte, pero no se sabe dónde, apunta aparentemente a algún lugar del océano Antártico. Bien, hasta ahí, Ártico. El océano Ártico más allá del círculo polar. Hasta ahí, nada. Un descubrimiento casual. Jesús ha citado que existe una serie de anillos, de fortificaciones en forma de anillo, que están colocadas sobre montículos que tienen la forma de la quilla de un barco, que parecen apuntar en la misma dirección, pero que ahora se ha descubierto recientemente que no podían ser fortificaciones meramente militares vikingas, puesto que se han encontrado huesos de mujeres, niños y de vida familiar, lo cual supone una hipótesis distinta. Y por otro lado, Jesús ha citado algo fundamental, que es la parte de la religión. Porque yo voy a contar cuál es el origen de cómo se descubrió, y Jesús luego puede contar, por ejemplo, cómo en la Edad Media esto ha continuado, lo cual ha hecho que ya en el siglo XX se vincule a partir de las historias conocidas legendarias del mito hiperbóreo. Cuento lo del descubrimiento, por eso es como yo me acerqué a esta leyenda. En el siglo III de la era cristiana, un historiador, Emoldus, escribía acerca de lo que había en tierras de los bárbaros germanos, más allá del limes romano de Renania. Entonces, él dice que existía, donde desembocaba el mar, donde el Báltico desembocaba el mar, ellos entendían que el mar se extendía muchísimo más, no sabían que existía la forma de Suecia tal y como es ahora, entonces pensaban que el Báltico continuaba hasta casi tocar la banquisa polar, y que allí había una famosa ciudad a la que él llama Lumneta. Esa famosa ciudad, según él y según antiguos archivos que se han perdido, era frecuentada tanto por bárbaros como por griegos. Estamos hablando de un lugar que está a casi 3.000 kilómetros al norte de lo que era la frontera del mundo civilizado, hacia el noreste. Es decir, un lugar totalmente imposible, en principio, para recibir la visita de personas del civilizado mediterráneo. Pero iban allí porque dice que los ritos paganos que existían allí, en torno a una extrañísima ciudad de luz, había un santuario que había generado una religión nórdica. Una religión nórdica que luego es la que reciben los grandes pueblos germanos que ya en la época que escribe Moldus se encontraban en las líneas del límite, es decir, de la frontera del limes danubiano. Bueno, ¿qué ciudad era? Puesto que el propio Moldus dice que había sido destruida mucho tiempo atrás. Sin embargo, en la tal Lumneta, la luz, es decir, una especie de luz brillante, era lo que atraía a la gente y lo que había generado en torno a ella toda una religión. Y como luego veremos, en la Edad Media volvemos a encontrar una pista. Pero también quisiera saber algo más acerca de los hiperbóreos, sobre todo para nuestros oyentes, Jesús. Claro, vamos a ver. Cuando yo decía que nos lo emparenta con los hiperbóreos, es algo sumamente curioso porque nos da unas pistas para dilucidar este enigma.
Hiperbórea hay como dos versiones. Una es la de la teosofía, donde hablaba de 5 razas madre o 5 razas raíz, y la Hiperbórea sería la segunda, la que sería anterior a Lemuria y la anterior a la Atlántida. Por lo tanto, esto nos está pues alejando millones de años, y creo que no va por ahí los datos o las pistas. Entonces, ¿qué datos tenemos que tener en consideración sobre Hiperbórea o sobre Thule, que sería también la mítica ciudad o la capital de Hiperbórea? Pues fijarnos en los documentos que nos han llegado en forma de mitos, en forma de leyendas, como la del siglo XVI, cuando un investigador francés, que era Guillaume Postel, afirmaba que el paraíso se encontraba bajo los hielos del Ártico. Es decir, ya nos estaba hablando de una ciudad que era gloriosa, que era luminosa, y donde había un fuego inapagable que generaba un culto pagano y generaba peregrinaciones a ese lugar. Después, con la glaciación, quedó totalmente sumergido en los hielos, y esa civilización fue bajando al sur, fue bajando a terrenos más cálidos, y fueron construyendo hipotéticos baluartes como pueden ser estos de Trelleborg. Entonces los daneses del primer milenio eran herederos de aquella antigua tradición. Eso es lo que parece, porque los daneses del primer milenio, sabes que los daneses de cierto modo son un pueblo recién llegado a Dinamarca, puesto que los dos pueblos que habitaban Dinamarca, los anglos y los jutos, emigraron mayoritariamente a Britania, con lo cual los daneses vivían en lo que hoy es el sur de Suecia, pasaron a las islas como Seeland, y desde Seeland ellos traían tradiciones que venían de mucho más al norte, es decir, donde vivían sus pueblos vecinos, Bear y los Gotthard, los que luego formaron Suecia. Entonces, este extraño arco que apunta hacia el noroeste, es decir, apuntaba obviamente a algo que ellos recordaban como importante. Pero claro, es que el misterio que se plantea es doble. Es decir, primero, si existió un culto, la gente que tenía ese culto tenía conocimientos tecnológicos lo suficientemente avanzados como para, en medio de un pueblo primitivo, porque eran un pueblo primitivo, ser capaces de trazar un rumbo con una desviación sobre el polo magnético, no desviarse ni siquiera 2 kilómetros en 400, y encima hacerlo de una forma que se pueda seguir desde el aire. Entonces, Jesús, tenemos una suerte de construcciones, de fortificaciones conectadas entre sí a lo largo de unos 400 kilómetros, y esto hace ya muchos siglos. Muchos siglos. Dos datos curiosos. Una tradición germánica, las tradiciones germánicas para esto nos dan, yo creo que esos elementos de luz, y nunca mejor dicho, porque estamos hablando de una mítica ciudad de luz, para entender que el Edén nórdico se llamaba Asgard, que fue asolado por unos cataclismos de nieve, de viento y de hielo, ese cataclismo que llamaron Ragnarok. Bueno, pues Asgard estaba en esta zona nórdica, en esta parte entre Islandia, Dinamarca, y que por lo tanto coincidiría un poco con estas ubicaciones. Pero no hemos hablado un poco de lo que se encuentra en estas fortificaciones circulares, en estas colinas navales. En ellas, en cada una de ellas, hay 16 figuras elípticas iguales que impresionan por su precisa disposición. Además, en el exterior del anillo hay otras 13 estructuras de forma elipsoide que forman entre todas ellas un perfecto arco circular concéntrico junto con la fortificación. Es decir, ¿qué arquitectos o qué ingenieros pudieron planear y ejecutar esta planta perfectamente simétrica y circular? Y además, ¿para qué? O sea, que cada una de ellas, cada una de esas 4 estructuras que han sido reconocibles, que han sido encontradas, están con una simetría tan perfecta que solo por sí misma sería un enigma arqueológico. Es que fíjate, volvemos... aún es las 4 y están marcando rumbos navales, ni te quiero contar. Es una gran ciudad segmentada, ¿verdad? Claro, exacto, pero sobre todo es que lo que parece, más que nada, es que alguien, volvemos de nuevo a lo del mito de la transmisión de la tradición, es decir, alguien fue capaz de transmitir a una especie de paletos antes de la Edad Media, algo o una tecnología capaz de hacer cosas que ahora se consideran imposibles. Fijaros qué fuerza tuvo que tener la antigua religión pagana, que cuando ya el norte de Europa está convertido al cristianismo, en el año 1066 Adam von Bremen es la primera persona que señala que el camino hacia Yumne pasaba por la ciudad noralemana de Oldenburgo. Oldenburgo existe hoy todavía. Y decía que los habitantes de esa zona fueron eslavos, lo cual generó, curiosamente, cuando se empezó a tirar de los hilos, un ligero error. Porque si son eslavos, ¿dónde estaban? Entonces, claro, la búsqueda se hizo mucho más hacia el este, hacia Szczecin, es decir, en el noroeste de Polonia. Claro, ese es el error. Es decir, el error partió de ahí, porque lo que se ha descubierto, claro, lo que luego, una vez que se han ido uniendo las piezas, se ha descubierto es que sigue existiendo otro Oldenburgo, que responde a ese nombre, pero que corresponde con la antigua colonia vikinga de Haithabu. Haithabu, que existió, fue un auténtico emporio comercial dentro de lo que era a escala de la época, claro, en el siglo X, era el punto básico de comunicación de las rutas vikingas con el occidente. Entonces, Haithabu se estudió muy en profundidad en los años 50 de este siglo, porque se conocía su importancia. Pero es que, claro, ahora hay algo más. Es decir, es que lo encajaría perfectamente dentro de la estructura lineal
que se dirige hacia la fabulosa o antigua Lumneta, que es el nombre en que los latinos del siglo III, de la época romana, conocían o habían oído hablar de esa mítica ciudad que tenía que haber existido en algún lugar del norte. Si esto lo mezclamos con las leyendas de los hiperbóreos que ha citado Jesús, parece todo indicar que existe una poderosa y fuerte tradición que no se perdió y que de alguna manera fue capaz, exactamente igual que dice muchas veces que las piedras es la mejor manera de que no se olvide los hechos, pues bueno, qué mejor demostración de fuerza de un culto auténticamente poderoso que marcar algo que solo se puede seguir desde el aire. De todas formas, claro, es verdad, es lo que cuenta Carlos, nos hace pensar en que Jesús, que esto es un santuario arqueológico de primera magnitud, ¿no? De primera magnitud, apenas conocido, lo cual es sorprendente. Es lo que nos ocurrió tanto a Carlos como a mí cuando nos topamos con esta noticia, como había tan poca documentación, por no decir ninguna, sobre esto que nos parece fundamental, porque no solo, ya digo, por ese pueblo desconocido que hace muchísimo tiempo pues hizo que Dinamarca fuera atravesada por una banda invisible en la que se alineaban lugares sagrados, como si fuera un rosario con este tipo de Trelleborgen, o sea, que lo cual no sabemos nada de ese pueblo mítico anterior, muchísimo anterior a los vikingos, y por otro lado nos está poniendo, digo, sobre la pista de esa hiperbórea que no solo en las tradiciones nórdicas, sino en las tradiciones indias nos está haciendo referencia. Fíjate que he traído a colación una de esas tradiciones indias que me parece muy significativa, porque se menciona en una de esas leyendas la isla del esplendor situada en el norte. Es decir, estaba hablando de una isla luminosa, qué curioso, porque ahí no hablaban de que hubiera una especie de fuego o de llama sagrada al estilo de los cultos madeístas, sino una isla luminosa y que era la sede de Vishnu, cuyo emblema era la esvástica. Mira tú por dónde después los nazis con Sebotendorf crean esa sociedad de Thule, donde hablan de que poseen una fuerza poderosa que es el Vril. Y el Vril nos emparentaría también con este mítico fuego inextinguible de Lumneta de la Ciudad de Luz. Pues más no se puede asombrar en menos minutos. La verdad es que hemos encontrado este hallazgo prodigioso, estas fortificaciones, estas construcciones de Trelleborgen, esos círculos navales de Dinamarca, para asombro de todos, hace 80 años que fue encontrado ese rumbo, ese trazado que conectaba diversas fortificaciones entre sí, diversas construcciones entre sí, 400 kilómetros, la verdad es que impresiona. Son, como decía Jesús al principio, casi las pistas de Nazca de nuestra vieja Europa. Hemos hablado de esa vieja religión pagana, de esa religión de la luz, esas posibles o presuntas conexiones con los hiperbóreos. La verdad es que fascinante, todo un mundo ensoñador. Allí estaban los vikingos recogiendo, quién sabe, la herencia, la tradición de sus viejos ancestros. Bueno, pues no está nada mal. Toma, Jesús, para ti este casco vikingo, que es cónico, como tú sabes, y sin cuernos. Y para ti, Carlos, esta maqueta de Drakkar, que te va a gustar mucho. Sí, no puedo negar con ella, pero muy bonita.